Buen día a todos. Les habla la profesora Aura Sojo. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de uno de los modelos económicos más sencillos pero interesantes que existen. ¿Cuál es ese? El circuito económico o flujo circular de la renta, como también se le conoce. Entonces, fíjense, vamos a trabajar en este caso bajo el supuesto de que la economía es cerrada y privada. Para comenzar, debemos saber o entender qué es el circuito económico. Entonces, ¿verdad? Vamos con su definición. ¿Cuál es? ¿Qué es un modelo económico? Recuerden que un modelo económico es una simplificación de la realidad. Se obvian algunos detalles o parte de la realidad para explicar un fenómeno en particular. Por eso se habla de una simplificación de la realidad. Y en esa simplificación de la realidad, recuerden que es importante los supuestos, ¿ya? Es decir, los supuestos en qué condiciones voy a hacer el análisis. Entonces, tenemos un modelo económico en primera instancia. ¿Cómo es ese modelo económico? Va a ser en una versión gráfica, o sea, vamos a representar las interacciones de ese fenómeno a través de una versión gráfica. ¿Y qué vamos a mostrar en esa versión gráfica? La relación que existe en un mercado entre las familias y las empresas. ¿Cómo interactúan las empresas y las familias? Bajo dos supuestos. El primero, que la economía es cerrada, es decir, de que no hay sector externo. Y la segunda, que la economía es privada. Eso quiere decir que no hay participación del Estado en esa economía. Entonces, fíjense, esta simplificación se hace para concentrarnos específicamente en esas relaciones que se dan exclusivamente entre las empresas y las familias. Vamos entonces a comenzar a ver cómo se ve esa versión gráfica del circuito económico. Entonces, ¿de qué dijimos que íbamos a hablar? De la interacción entre dos agentes económicos. ¿Cuál es el primero? Las familias, ¿verdad? Que participan en el mercado. ¿Y cómo participan? Bueno, usualmente las familias son las consumidoras de bienes y servicios. Y a su vez le proporcionan a las empresas factores de producción. Eso lo tenemos por un lado, ¿verdad? Y por el otro tenemos a las empresas. Las empresas en el mercado son las productoras de los bienes y servicios. Pero por otro lado, también para poder generar esos bienes y servicios, van a ser compradores o demandantes de factores de producción. Entonces, veamos cómo se dan estas relaciones entre los que tienen bienes producidos y los que quieren comprar. Empezamos. Entonces, ¿qué sabemos? Que intervienen las familias e intervienen las empresas. ¿Qué hacen las empresas? Las empresas producen bienes y servicios, ¿verdad? ¿Qué hacen con esos bienes y servicios? Lo llevan a un mercado llamado mercado de bienes y servicios. Como ven ustedes, las empresas llevan sus bienes, BIS significa bienes y servicios, sus bienes y servicios al mercado, ¿verdad? Recuerden que un mercado es donde se da el intercambio de bienes y servicios por dinero, es decir, donde se hace la transacción de compra y venta. Ese mercado puede ser físico, como por ejemplo ir a una tienda, ir a un supermercado, o puede ser virtual, como comprar por internet.
Entonces, simplemente el mercado es donde se realiza la transacción de compra y venta. Una vez que la empresa lleva esos bienes y servicios al mercado, las familias van a adquirir esos bienes y servicios. Como consecuencia, entonces, esos bienes y servicios que salieron de las empresas a través del mercado van a llegar a las familias. Fíjense que recuerden que dijimos que era una simplificación de la realidad. ¿Por qué? Porque sabemos que la empresa que produce usualmente no vende directamente a la familia, sino que le vende a otra empresa mayorista, después esta le vende a otra empresa, que es la que al final le va a vender al consumidor final o familia. Pero como estamos simplificando la realidad, asumimos, ¿verdad?, que la consecuencia final. ¿Cuál es la consecuencia final? Que el producto sale de las empresas y llega a las familias. Por eso que fíjense la flecha de salida desde la empresa y de llegada hacia las familias. Ahora, ¿las empresas facilitan estos productos gratuitamente? Por supuesto que no, ¿verdad? Eso significa que las familias tienen que pagar por esos bienes y servicios en dinero. ¿Y a quién le van a pagar? Ah, se los van a pagar a las empresas, ¿cierto? Por eso el flujo de dinero sale de la familia y a través del mercado ese dinero llega a las empresas. Entonces, fíjense que esto que tenemos acá es un intercambio de bienes y servicios por dinero. ¿Cómo se realiza ese intercambio entre empresas y familias? A través del mercado de bienes y servicios. Entonces, en este mercado de bienes y servicios, las empresas son las que ofrecen, es decir, son las que generan la oferta o también se les conoce como oferentes. Y en este caso, las familias son las compradoras o demandantes. Ahora bien, ¿es nada más en el mercado de bienes y servicios que interactúan las empresas y las familias? La respuesta es no, ¿verdad? Existe otro mercado donde interactúan las empresas y la familia. ¿Cuál es ese mercado? El mercado de factores de producción. Es decir, donde se intercambian los factores de producción que la empresa necesita para producir. Entonces, ¿qué sabemos de esos factores de producción? Bueno, que las familias son las dueñas en última instancia de todos los factores de producción. Entonces recuerden que en otra oportunidad vimos que los factores de producción eran 5. Tierra, que después llamamos naturaleza, trabajo, capital, perdón, 6, capital humano, y adicionalmente tenemos las habilidades empresariales. Y que en un momento determinado podrían ser 6 porque incorporamos al Estado. Pero para nuestro caso son 5 porque en el caso del Estado dijimos que la economía era privada, es decir, que no tenía Estado. De manera entonces que estos factores productivos salen de las familias que son las dueñas de esos factores de producción. Entonces, fíjense, muchas veces las personas dicen, sí, estamos claros, las familias son las dueñas del trabajo, pero las máquinas son de la empresa. Eso es verdad, pero si uno se va a la mayor simplificación, esa máquina que está en la empresa y que le pertenece a la empresa, al final, ¿a quién le pertenece? Le pertenece al dueño de la empresa, ¿verdad? Y el dueño de la empresa forma parte de las familias. Entonces, todas esas máquinas y equipos que están en las empresas, al final son propiedad de las familias.
Por eso se dice que las familias son las dueñas de todos los factores de producción. En consecuencia, las familias van a ofrecer estos factores de producción a través del mercado de factores de producción a las empresas. Entonces recuerden, tierra, trabajo, capital, habilidades empresariales y capital humano. De manera entonces que estos factores de producción llegan a las empresas que los van a usar para producir los bienes y servicios que posteriormente van a vender en el mercado. Pero como ahora las empresas dejaron de ser las que ofrecen en el mercado de factores de producción, las empresas son las que compran, son las demandantes de factores de producción. Entonces, las familias le proporcionan estos factores de producción, pero la empresa tiene que pagar por el uso de esos factores de producción. ¿Y en qué paga? Paga en dinero. Ahora, ese dinero viene expresado en distintas formas. Por ejemplo, si es el factor que la familia le proporcionó a la empresa fue la tierra, el edificio donde está el local, ¿verdad? Donde funciona la empresa, entonces la empresa va a pagar a las familias en dinero por el uso de ese espacio o alquiler. Entonces, el dinero va a venir bajo la figura de alquiler. Si es trabajo, ¿cómo va a venir? Va a venir en dinero como sueldos y salarios. Si son habilidades empresariales y capital humano, van a venir en dinero como sueldos más bonificaciones. Y si estamos hablando del capital, recuerden que al final lo que hacen las familias es tomar su ahorro y comprar acciones y bonos de las empresas, ¿verdad? Y con ese dinero que reciben las empresas es que compran las máquinas y los equipos que luego van a usar para producir. De manera que una vez terminado el proceso productivo, la empresa va a devolver lo que le entregaron en dinero las familias para comprar esas máquinas y esos equipos. Entonces, si la familia lo que compró fue un bono, recuerden, un bono es un instrumento de deuda, un compromiso de pago. ¿Qué va a pagar entonces la empresa? Va a pagar el monto del bono más los intereses. Pero si lo que la empresa recibió o lo que obtuvo la familia a cambio del dinero que le dio a la empresa para que comprara las maquinarias y equipos, lo que la empresa le dio a cambio fueron acciones. Recuerden que las acciones es un instrumento de propiedad. O sea, lo que hizo la empresa fue darle a la familia una participación en la propiedad de la empresa. En consecuencia, la empresa va a devolver en dinero, ¿verdad?, el pago por las ganancias que usted tuvo en la empresa. Es decir, las ganancias del empresario pasan de la empresa a las familias también. De esta manera vemos que hay un circuito, ¿verdad? O dos circuitos, pero que usualmente pensamos, bueno, ¿dónde empieza y dónde termina? Bueno, las familias necesitan dinero para poder comprar los bienes y servicios, pero ese dinero sale del hecho que la empresa le entregue ese dinero a las familias por el uso de los factores de producción. Entonces, ¿qué fue primero? ¿Que las empresas le pagó a las familias o que las familias le pagaron a las empresas? Justamente, ¿verdad? La respuesta de eso es que son simultáneas. Ambas actividades se están dando de manera simultánea. Por eso es que es un circuito, porque va circulando, va moviéndose, ¿verdad? Y si por alguna razón se rompe todo el proceso. Imagínense ustedes que las familias decidieran
no, nosotros no vamos a comprar. Si ellas no compran, obviamente las empresas no venden y por tanto no reciben dinero por vender bienes y servicios. Como consecuencia, no disponen del dinero para pagar a los factores de producción, es decir, que a las familias no les va a llegar dinero y por tanto van a reducir mucho más su compra de bienes y servicios. De manera que se rompe o se daña el circuito. Entonces, el circuito debe fluir para que la economía funcione de manera adecuada. Y fíjense que aquí están las ventajas tanto micro como macro de hacer este análisis. Cuando vemos el análisis entre familias y empresas, vemos que obviamente las familias por su participación en estos intercambios, tanto en el mercado de bienes y servicios como en el mercado de factores de producción, las familias se ven favorecidas. Y las empresas también se ven favorecidas en participar en ambos mercados. De manera que hay una acción de ganar-ganar. Todo el mundo gana, ¿verdad?, con estas interacciones. Pero cuando esto pasa a nivel micro, ¿qué es lo que sucede? Que si la empresa es exitosa, va a devolver dinero en pago de trabajo, en pago de, en este caso, de la ganancia del empresario, en pago de alquileres, va a pagar más alquileres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a requerir ampliar el tamaño de la empresa. Entonces, las empresas van a fluir con mayor dinero a las familias, las cuales van a tener un mayor poder adquisitivo, de manera que van a poder comprar más bienes y servicios que le van a generar un mejor nivel de vida, pero que a su vez va a hacer que las empresas crezcan. Si usted empieza a ver esto en términos macroeconómicos, lo que va a conseguir entonces es que la economía empieza a crecer. Una empresa que era pequeña se vuelve grande y las personas también se ven beneficiadas. Y así empieza a crecer todo el país y cuando usted acuerda, si este circuito funciona bien, el país se convierte en lo que hoy conocemos como un país industrializado, un país desarrollado. ¿Ok? Por eso es que esta interacción entre empresa y familia es la clave para una economía sana, tanto a nivel micro como a nivel macro. Entonces, fíjense todo lo que hemos analizado con esta simple representación gráfica. Ahora, ¿qué otra cosa podemos ver acá en este gráfico? Bueno, podemos ver que adicionalmente pudiésemos estar hablando de que hay estos circuitos podemos dividirlos en dos subcircuitos. Este que está adentro o circuito interno, que está así como en color mostaza, ¿lo ven? Este que está acá, interno, ¿verdad? Se le conoce con el nombre de economía real. De economía real, ¿ok? Circuito interno o economía real. ¿Por qué se le conoce como economía real? Imagínese usted que en una economía no hubiese dinero. ¿Qué es lo que va a haber de intercambio entre familias y empresas? Bueno, los bienes y servicios que produce la empresa y las familias tendrían que pagar con sus factores de producción. Entonces sería intercambio de bienes y servicios por factores de producción. Eso en economía se le conoce como la economía real. ¿Ok? Economía real. Ahora también tenemos el circuito externo, este que está en color verde, ¿verdad? Si les acuerda algo el color verde, van a saber que este circuito en verde es la parte financiera de la economía, ¿verdad? La economía financiera. Recuerden que esta parte financiera es fundamental para que la economía funcione de manera adecuada. Imagínese usted que para comprar un par de zapatos, usted tendría que ir, si no existiera el dinero, usted tendría que ir a la fábrica de zapatos y preguntarle, oye, mira, yo tengo habilidades, yo soy publicista.
Yo soy publicista, entonces, ¿cuántas publicidad te tengo que hacer a tu empresa para que tú me lo intercambies por un par de zapatos? Entonces, mientras usted le está trabajando a esa empresa, no puede hacer más nada, de manera que usted no comería en 2 o 3 días o no podría hacer ninguna otra actividad. En la realidad, lo que hacemos es intercambiar nuestros factores de producción por dinero, que tiene la característica que se puede fraccionar. Y de esa manera, entonces, lo podemos cambiar por distintos bienes y servicios que se requieran. Entonces, digamos que la economía financiera es el soporte de la economía real y que ambos tienen que funcionar de manera adecuada para que el otro funcione bien. Fíjense, en el caso de Venezuela, cuando tenemos el problema de la falta de efectivo, y esa falta de efectivo originó también un uso excesivo de los medios de pago electrónico, implicó, ¿verdad?, que a veces las transacciones no caían, la tarjeta no pasaba, etcétera, de manera que muchas transacciones de compra de bienes y servicios o de materias primas, etcétera, no se pudieron realizar, generando interferencias en esta relación entre familias y empresas. Es decir, familias que recibían menos bienes y servicios y menos beneficios y empresas que producían menos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Ambos circuitos tienen que funcionar de manera sincrónica para que pueda la economía progresar. Y justamente ahí tenemos la importancia de este circuito económico. Si lo vemos un poquito más simplificado, ¿verdad? Podríamos verlo de esta manera. ¿Qué es este circuito económico? Véanlo acá, es lo mismo, pero lo hemos puesto de manera más simplificada. Entonces tenemos interacción de empresas y familias, tanto en el mercado de bienes como en el mercado de factores de producción. Y en vez de poner una flecha de ida y otra de vuelta, pusimos flechas de doble sentido. ¿Qué significa? Que la flecha de doble sentido sustituye las dos flechitas que teníamos acá. Es decir, que cambiamos estas dos flechitas, una que venía y una que se devolvía, por una sola de doble sentido. Entonces, fíjense que vamos a representar exactamente lo mismo, pero de otra forma, con una flecha de doble sentido. Otra vez hay entre empresas y familias un intercambio de bienes y servicios por dinero y por este lado hay un intercambio en el mercado de factores de producción por dinero. Y eso es lo que hemos visto en nuestro circuito económico. De manera que como conclusión, ¿verdad? Este circuito económico, que recuerden que también es conocido como flujo circular de la renta, nos va a llevar a la conclusión de que los mercados suelen conducir a la eficiencia, ¿verdad? La historia ha demostrado que cuando las transacciones se dan entre los agentes económicos privados, usualmente si ambos tienen la misma capacidad de negociación, implica beneficio para los dos agentes económicos, empresa y familia, les da beneficio a ambos en el intercambio. Sin embargo, existen ocasiones donde hay problemas con eso y cuando tenemos un problema en ese intercambio se dice que tenemos un fallo de mercado. ¿Cuándo se da un fallo de mercado? Cuando las dos agentes económicos que están intercambiando no tienen el mismo peso en la negociación. Es decir, cuando uno de los dos agentes económicos, bien sea la empresa o bien sea la familia, tienen más peso en la negociación que el otro. Por ejemplo, en un monopolio, ¿qué sabemos nosotros? Que existe una sola empresa. De manera que el que necesita ese producto o ese bien tiene dos opciones nada más. O le compra a esa única empresa o no compra.
Eso significa que, digamos en términos coloquiales, el que tiene el sartén por el mango es la empresa, ¿verdad? Porque el consumidor, pues, si no logra una negociación favorable, simplemente se va a quedar sin el producto. Entonces, en esos casos, ¿verdad? Cuando hay una sola empresa, decimos que la empresa tiene poder de mercado. ¿Por qué? Porque tiene una mayor capacidad de salir ventajoso en una negociación de intercambio de bienes y servicios. Entonces, cuando existe ese tipo de problemas, ¿verdad? Dice, oye, el mercado no puede resolver eso. Entonces se dice que ahí es donde es conveniente la intervención del gobierno en la economía para mejorar el bienestar social. Pero tengan mucho cuidado con esto, porque cuando decimos la intervención del gobierno en la economía, no estamos diciendo que es que el gobierno va a controlar los precios o que va a intervenir la empresa o que la va a expropiar. No, no estamos hablando de eso. Lo que comúnmente se hace en estos casos es, por ejemplo, crear leyes antimonopolio, donde se impida la creación de monopolios para evitar que las empresas tengan ese poder de mercado que permita que los consumidores salgan perjudicados. Entonces, ese es el tipo de intervención que se espera del gobierno. Una intervención mínima, muy puntual y muy específica en ciertos casos, ¿de acuerdo? Ya más adelante vamos a ver que muchas veces los controles de precios, que es otra manera de intervenir el Estado, no son los más adecuados. Por eso justamente no es de ellos que estamos hablando acá. Estamos hablando de la intervención del Estado como el árbitro entre empresas y familias que va a velar porque la negociación se haga en igualdad de condiciones. Es decir, que ambos tengan capacidad para negociar y que ambos salgan beneficiados del intercambio. A eso se refiere la intervención del gobierno en la economía. Entonces, fíjense que con este circuito económico hemos podido revisar muchos conceptos. Primero, el concepto de modelos económicos, los supuestos, una forma de ver un modelo que es a nivel gráfico. También pudimos ver las relaciones que se dan en un mercado entre empresas y familias y la importancia de estas relaciones para el buen desenvolvimiento de la economía, tanto a nivel microeconómico como macroeconómico. De manera que tenemos entonces que un modelo muy sencillo como el que acabamos de ver nos permite explicar y ahondar en muchos de los fenómenos económicos. Y de allí está su utilidad. En ese sentido es que nos es útil. ¿Eh? Bueno, esto es todo hasta ahora, ¿verdad? Con respecto al circuito económico. Gracias por su atención. Cuídense mucho.